Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho? No sé si hay personas, creo que sí hay tres, cuatro. Pues solamente para saber si me escucho y si se ve bien. A mí me parece una buena imagen, espero que les aparezca igual. Solamente estoy a que me confirmen si se escucha bien y comenzamos, ¿va? Ok, perfecto. Muy bien, pues yo soy Alejandro Segura Chávez, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, México, y hoy quiero exponerles un tema que forma parte de una investigación que llevo por ya casi un año. Obviamente esta investigación tiene un preámbulo bastante enorme de estudio casi, híjole, casi obsesivo de lo que es la ciencia, la epistemología, el psicoanálisis, y que, bueno, sin comenzar primero, pues agradecer a Rocío por esta invitación y, y decir que para mí ha sido bastante significativo la teoría de Lacan en mi construcción epistemológica, ¿sí? Lo cual, al parecer, o al menos lo que me ha tocado conocer de los lacanianos y por supuesto de la gente que conoce a Lacan, es que no hay algo explícito sobre, miren, aquí está la epistemología de Lacan, no está explícito, está inscrito en toda su obra. Yo me he dedicado a investigar de forma puntual algunos seminarios respecto a mis propios trabajos y entonces es como me empecé a dar cuenta que Lacan puntualmente va dejando, si se quiere, ideas claves de las cuales podemos irlas articulando y entonces ir llegando a conclusiones de cuál es la postura epistemológica de Lacan, porque sí que hay una. Bueno, quisiera comentarles también un poco de dónde viene esta motivación por el psicoanálisis. Yo en mi universidad, afortunadamente, y me parece una fortuna, ya que en otras universidades no pasa, pues había una educación holística. La mayoría de los profesores, pues, tendrían cada uno su enfoque. Vaya, sabemos que psicoanálisis y psicología no es lo mismo, pero sí que me tocó la fortuna hasta mi último grado, pues el poder ver psicoanálisis y también tener una comparativa con lo que es el conductismo, con lo que es el cognitivismo o el cognitivo conductual o el humanismo o el transpersonal, el sistémico. Me tocó la verdad conocer todos los enfoques. Yo, para ser honesto, yo comienzo la carrera creyendo que me iba a convertir en un psicólogo humanista y yo tenía mucho ese pensamiento. De pronto, sin quererlo, al ver las clases de conductismo, me estaba yendo tan bien que interioricé el sistema y me era muy, vaya, muy propio el empezar sobre todo, a sistematizar el comportamiento, ¿no? Que es por allí la parte fuerte del estímulo-respuesta del conductismo. Pero me lleva una sorpresa enorme, vaya, más o menos como en tercer semestre, cuando conozco más a profundidad, gracias a algunos profesores, el psicoanálisis, y digo, wow, es que Freud, porque nosotros vimos a Freud, quiero aclarar eso, es que Freud, vaya, es un sujeto maravilloso, es increíble y tiene unas posturas dramáticamente potentes, así lo dije. Y dije, no, es que es como si yo previamente hubiera reflexionado cosas que de pronto encajaran perfectamente en el psicoanálisis. Entonces, en el psicoanálisis encontré una clase de identidad ya en el marco de la clínica y la teoría. Y así que, pues yo antes de salir a la universidad ya me había leído, no voy a exagerar, pero al menos el 90% de la obra de Freud. Sin embargo, a Lacan, me fue muy difícil, ustedes lo entenderán. Estuve leyendo algunos libros. eh, el primero que leí no fue directamente a Lacan, fue uno de Jacques Alan Miller. La verdad, bastante complejo. Creo que solamente entendí un par de cosas. Y de ahí en más, pues me sentí frustrado, pero a la vez sentí como una clase de reto para conocer a Lacan. Y claro que ha sido un reto y decirles que siempre he tenido profesores amigos y más que nada en redes sociales actualmente
pues tengo conocidos y personas muy cercanas que por ahí fungen de mis maestros al enseñarme un poco sobre la obra de Lacan. Bueno, ya para no extenderme en esta parte, debo decir que como psicólogo siempre tendrás retractores, casi siempre colegas, que estarán por ahí, más últimamente, yo lo he notado más en los últimos 10 años, pues una clase de competición por cuál enfoque o qué forma de abordar los problemas humanos a nivel psíquico, pues es el indicado. Y entonces yo he recibido bastantes críticas, como no tiene una idea. Desde que decidí optar por psicoanálisis como mi base teórica, pues he recibido las críticas de Bunge inmediatamente. ¿Sabes qué? Bunge está haciendo unas críticas enormes. Debes de ver este video, debes de leer este libro. Y inmediatamente comencé a leer a Bunge, comencé a ver su crítica. Me pareció muy puntual, muy importante. Después leí la crítica de los interconductistas, después leí la crítica de Onfray, después leí la crítica de Sokal y bueno, adelantarles que está a punto de publicarse un libro que recoge todas las críticas del psicoanálisis y les voy a ser muy honesto, yo lo puse a jugar epistemológicamente. Yo dije, si el psicoanálisis no pasa epistemológicamente, yo no voy a aplicar psicoanálisis. Les doy, ahora sí que el spoiler, pasó y es nuestro aporte, junto con el doctor Daniel Chigel, a quien le mando un saludo, es nuestro aporte, darnos cuenta de que el psicoanálisis tiene una validez epistemológica, a diferencia de lo que podría pensar muchas personas, pues debido a su marco epistemológico. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, que Lacan va a hacer un performance de su epistemología y a su vez ese performance pues serviría para sustentar el propio psicoanálisis. Y más el lacaniano, que sabemos que la ontología de Freud y la ontología de Lacan son diferentes. Lacan tiene un estilo más formalizado. Freud creo que de forma casi irrevocable o incluso si lo vemos desde el estructuralismo, pues quizás le hubiera sido imposible pensar en psicoanálisis. Estamos hablando de la época post-Newton, muy cercana, entonces vaya, pues no sé qué tanto pueda juzgar yo a Freud por su ontología, pero sí que diré que Lacan viene a superarlo bastante, sobre todo al articular ya el psicoanálisis, el estructuralismo, la lingüística, los matemas y la topología sobre todo. Bien, esta es la parte del preámbulo. Decirles que yo me di cuenta de algo siendo alguien que se considera un autodidacta, alguien que le gusta estudiar bastante sobre casi cualquier tema. Quiero decirles que esta charla eh, vamos a ir de autor en autor hasta llegar a Lacan. Y de pronto ustedes podrán pensar, oye, me estás hablando de teoreticismo y Lacan y de pronto me vas a hablar de Popper. Voy a hablar de Popper, voy a hablar de Kant, voy a hablar de Kuhn también, por supuesto, y por ahí si concuerda, pues algunos otros epistemólogos, y de pronto vamos a darnos cuenta que Lacan, sin quererlo o queriendo, pues tiene una epistemología, ¿sí? La crítica primordial que se le hace al psicoanálisis es que no es una ciencia, ¿sí? Pero hay que preguntarnos qué es ciencia. Y esta pregunta es compleja, no es tan fácil de responder porque hay al menos 4 acepciones de ciencia. Para esto quisiera decir que la primera epistemología que podemos tomar seria de la historia viene desde Platón, cuando hace una distinción entre episteme y doxa. ¿Qué sería el episteme? El episteme sería, la ciencia sería el conocimiento riguroso y sería en efecto eh, mm, aquel saber que pretende ser universal. A diferencia de la opinión, que la opinión es subjetiva, la opinión es, a mí no me gustó esta película, a mí, ¿sí? Sin embargo, ya siendo algo epistemológico, tendríamos que decir con una teoría el por qué una película no es buena, ¿sí? Y para esto hay teoría en el cine y podemos encontrarnos por ahí a Deleuze también por ahí metiéndose en estas cuestiones del cine. Podemos encontrarnos a Slavoj Žižek actualmente, quien hace unas críticas muy buenas al cine, pero a partir de Lacan y a partir de Marx, ¿no? Y entonces, eso es diferente a una opinión. Sí, la episteme en general pretende ser universal, la opinión pues puede ser compartida o no, no necesariamente tiene que ser universal. Bueno, eso es con Platón. Después ya vamos a recorrer varios siglos para no meternos en detalles. Y voy a tomar 4 acepciones de ciencia
de un filósofo español, Gustavo Bueno, quien tiene esta característica que yo admiro bastante mucho, que sería como catalogar. Él hace categorías de formas de filosofar, de formas de entender el mundo, categorías de, bueno, muchas cosas. Entonces, ahora tomaré las cuatro acepciones que tiene de ciencia y vamos a ubicar, pues, cuál es la que converge con Lacan. Que adelanto, sé que se ha dicho que Freud se quedó en la ciencia de Newton y que Lacan pues se queda con la de Einstein. Yo quisiera adelantar algo. Yo creo que va un poquito más allá. Muy bien, ¿qué es la ciencia? ¿Qué tipos de ciencia hay? En primer lugar, el concepto de ciencia como saber hacer, un concepto según el cual la ciencia se mantiene aún muy próxima a lo que entendemos por arte, en su sentido técnico, y así hablamos de la ciencia del zapatero, de la ciencia del navegante. Esa fue la primera acepción que se tuvo de ciencia, es decir, alguien que sabía fabricar precisamente zapatos, pues hacía ciencia, ¿no? Alguien que pudiera con el barro crear una olla, eso era ciencia. Es decir, la ciencia era algo muy operatorio, algo muy artesanal, y así se entendía que era la ciencia, así. Hasta en ese momento no había un logos. Y aquí ya voy a empezar poquito introduciendo a Lacan. Sabemos que Lacan hace una distinción entre saber de amo y saber de esclavo. El saber de amo sería esa abstracción que hace el amo del trabajo del esclavo. Mm, vamos, eh, lo dice muy rústicamente, pero bueno, la verdad es que es algo preciso. Eh, el saber del esclavo es como un saber animal, ¿sí? Por ejemplo, una abeja no necesita saber aerodinámica para poder volar. Sin embargo, alguien que estudia las abejas necesita saber. Y ese será el saber de amo, saber explicar por qué la abeja puede volar. Sí, que de pronto hay por ahí alguna frase que dice que aerodinámicamente las abejas no pueden volar y que, este, pues, que porque no lo saben lo hacen, ¿no? Pero, bueno, por darles un ejemplo, sí, el saber animal o el saber de esclavo, pues sería, y vaya, yo creo que en psicoanálisis no hay que preocuparnos por palabras políticamente correctas cuando viene a develarte, yo creo que cosas muy angustiantes muchas veces. Entonces, permítaseme que lo diga de esta forma tan ruda. Bien, el punto es que el saber del amo será la abstracción de lo que hace el esclavo. Y, y bueno, pues ahí ya podemos encontrar que Lacan está tomando en consideración la ciencia como saber hacer. Está la segunda acepción. En un segundo lugar, reseñaremos el concepto de ciencia como sistema ordenado de proposiciones derivadas de principios. Mientras que el escenario de la primera acepción era preferentemente un taller, el escenario de la segunda es la escuela, entre paréntesis la academia, una acepción hegemónica con el nombre de episteme o de esencia. Bien, bueno, al final voy a estar contestando al menos dos preguntas, ¿sí? Para no estar revisando los mensajes porque, los comentarios, perdón, porque siento que me podría perder un poco si los leo. Bien, mm, ya empezamos a cambiar la ciencia como saber hacer a la ciencia como proposiciones derivadas de principios. Aquí tenemos, por ejemplo, el silogismo de Aristóteles, que bien decía, Pedro es hombre, todos los hombres son mortales, por ende, pues Pedro muere. Y esa era la forma, si se quiere, de filosofar y de hacer ciencia. Es decir, observar la realidad y hacer proposiciones que pudieran ser válidas o pudieran ser falsas. Y aquí ya estamos entrando en el teoreticismo. Eso es el teoreticismo. Adelante voy a, obviamente como las charlas de esto voy a enfocarme más, pero quiero, sin embargo, si se me permite, pues agregar las otras dos que faltan, para que tengamos noción de qué ciencia estamos hablando y distinguirla de las demás. La tercera acepción de ciencia, la que tiene como denotación a las llamadas ciencias positivas o ciencias en el sentido estricto, responde al estado del mundo característico de la época moderna europea, la época de los principios de la revolución industrial. Nuevos contenidos e instituciones comenzaron a conformarse en esa época
y en escenarios que de algún modo recuerdan mucho a los talleres primitivos y aún a las escuelas posteriores. Podría decirse que son talleres convertidos en escuelas, es decir, laboratorios, laboratorios. Es la época de Galileo o de Newton. Ahora aparece la ciencia en su sentido moderno, el que consideramos sentido fuerte y estricto. Ojo, esta noción de ciencia, esta tercera noción de ciencia, es la que tiene el voto popular actualmente. Por eso es que quizás atrevidamente se dice que el psicoanálisis no es una ciencia, porque si operamos desde este modelo de ciencia, el psicoanálisis no entra. No, no es una psicología basada en evidencia como regularmente se trata de enaltecer, pero tampoco va a negar la evidencia y más adelante voy a explicarles por qué. ¿Sí? Es decir, el psicoanálisis no niega la ciencia positiva, no es que se la pongan aquí y diga, la ignoro porque yo soy alguien que dice burradas. Claro que no, no la ignora. Yo creo que va un poco más allá y a continuación les podré explicar por qué, pero permítaseme terminar esto. La cuarta acepción de ciencia es una extensión de lo anterior a otros campos tradicionalmente reservados a los informes de los anticuarios, de los cronistas, a los relatos de viajes, a las descripciones geográficas o históricas, a la novela psicológica o a las experiencias místicas. Esta extensión requerirá una enérgica reformulación de los materiales tratados por aquellas disciplinas a fin de transformarlos en campos de lo que llamamos ciencias humanas. Muy bien, la última acepción de ciencia pues serían las ciencias humanas, que hay que recalcar que esto ha evolucionado bastante porque en Platón lo que era la psicología, lo que era la historia, lo que era la economía, eran doxas, eran opiniones, no era ciencia. Sí, de hecho, en su academia pues no dejaba entrar a los poetas, siendo Platón un poeta, comenzando como poeta, bueno, pues hacía esa discriminación. Él quería la física teórica como un modelo estándar, vaya. Bien, entonces las ciencias humanas también ya empiezan a tener un papel. Se ha discutido bastante sobre si las ciencias humanas pues, son ciencias o no son ciencias. Eh, y si lo vemos desde el marco de Thomas Kuhn, pues claro que entran en el marco de ciencia, porque Thomas Kuhn diría que si una teoría puede resolver un problema, no importa lo oscura que sea, simplemente pues ya podemos llamarle ciencia. Bueno, para finalizar con Gustavo Bueno, porque también es un filósofo bastante interesante que me he dedicado a investigar un poco, pues él tiene una propuesta diferente de las ciencias, sería, si se quiere, una quinta categoría, que sería la teoría del cierre categorial. Él propone que el ser es materia, hay tres tipos de generalidad, perdón, en su ontología general hay tres tipos de materia, tres géneros de materia, perdón, que sería M1, M2 y M3. M1 sería lo corpóreo, M2 sería lo psicológico interno y M3 serían las formalizaciones o serían, en efecto, las ideas, ¿no? Bien, en su teoría del cierre categorial lo que va a decir es que es una ciencia cuando, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, no necesitamos hablar de Pitágoras para poder resolver, pues, el problema de un triángulo, ¿no? No necesitamos acudir a Pitágoras, si Pitágoras era hombre o mujer, no importa, si Pitágoras tuvo hijos o no tuvo hijos, no importa. Es decir, el sujeto queda abstraído de la operación. Por eso Gustavo Bueno dice que las operaciones son materiales, ¿sí? Y se supone que esto, bueno, no se supone, se le llama identidad sintética, cuando se llega a una identidad sintética donde el autor ya meramente no requiere intervención, es decir, solamente se le cita por cuestiones eh, de reconocimiento, es cuando llegamos a la teoría del cierre categorial. Para esto, pues, tendríamos pocas ciencias, ¿no? La historia no podría ser una ciencia, por ejemplo, porque si tú vas a decir que los hornos de Hitler, tendrás que citar a algún historiador, ¿sí? Entonces ahí no puedes abstraer el discurso histórico del historiador. Bien, bueno, esa es la noción de Gustavo Bueno, pero nosotros vamos a enfocarnos en el teoreticismo, ¿sí? Y escribí lo siguiente para no extenderme mucho. Para sintetizar, el teoreticismo es toda teoría de la ciencia que ponga el lugar de la verdad científica en el proceso formal de construcción de conceptos o de enunciados sistemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la epistemología, en las proposiciones y que muchas proposiciones coherentes entre sí mismas pues generan una teoría o un sistema. Entonces, básicamente lo que va a hacer el teoreticismo es tratar de vigilar, de hacer inspección, de hacer una supervisión de las teorías
para que éstas sean falseables, para que éstas sean válidas, para que éstas no tengan errores en sí mismas y entonces puedan ser teorías válidas, más que nada. ¿Y quiénes son teoreticistas? Sin duda Popper y sus discípulos como Irme Lakatos, como Thomas Kuhn, y tomar en cuenta que Popper pues tiene una línea kantiana. Yo apenas hace, que serán 3 meses, terminé de leer Crítica a la Razón Pura, casi me volví loco, pero creo que me llevé cosas muy significativas que hoy les voy a compartir y el por qué es tan importante Kant para poder entender a Freud, para poder entender a Freud, a Schopenhauer y para poder entender en última instancia a Kant mismo. Sí. Eh, lo que diría Foucault en Las palabras y las cosas, que es lo que él llama una arqueología del saber, es decir, ir dándonos cuenta a lo largo de la historia, pues cómo es que ha sido el pensamiento humano. Él llega a un concepto que se llama episteme, lo cual es muy parecido a paradigma y lo cual es muy parecido a S1 en Lacan, que recuerden que el conocimiento no puede haber en Lacan sin un S1 y un S2 que retroactivamente pues estén funcionando, es decir, que en el marco de lo simbólico no habría símbolos como en Saussure, donde un significante respondería automáticamente y universalmente a un significado, ¿no? En Lacan tendríamos una concatenación de significantes que al final tendrían un sentido, pues, vamos, no universal, sino particular y que precisamente, pues, vaya, pues es de lo que trabaja la clínica, ¿no? De poder dar otro sentido a esa cadena de significantes que pueden llegar a ser un malestar. Bien, entonces sigo con esto del teoreticismo. Para esto voy a citarles a Popper. Popper, La lógica de la investigación científica, página 43. Kant utiliza la palabra objetivo para indicar que el conocimiento científico ha de ser justificable, independiente de los caprichos de nadie. Una justificación es objetiva si en principio puede ser contrastada y comprendida por cualquier persona. Bien, aquí estamos viendo ya esta cuestión de que la ciencia tiene que ser universal y que por supuesto hay que revisar el sistema, que sea falseable en este caso y que pueda ser contrastado. A continuación, les leo otra cita y ya les explico qué es la falsibilidad. Las teorías científicas son enunciados universales, son como todas las representaciones sistemáticas de signos o símbolos, por ello no creo que sirvan de gran cosa exagerar la diferencia entre teorías universales y enunciados singulares, diciendo que estos últimos son concretos, mientras que las teorías son mayormente fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos, que exactamente lo mismo puede decirse hasta de los enunciados más concretos. Aquí esto es bastante importante, ¿sí? Eh, Popper va a decir que algo es científico si puede ser falseable. ¿Qué quiere decir esto? Que si una proposición tú la puedes comprobar, si tú puedes, vaya, si hay una opción para que sea verdadera o falsa, es falseable, si no, no es falseable. Es una de las críticas más contundentes que tiene el psicoanálisis, que Freud inmunizó su teoría. Al parecer, Lacan creo que corrige a eso, según tengo entendido, aún no investigo esa parte, pero Freud cuando dice que las críticas al psicoanálisis son resistencias, pues está inmunizando su teoría porque no da un espacio para decir que el psicoanálisis puede simplemente no acudir a un caso, que puede simplemente fallar a veces. Y esto es súper importante pues para el progreso científico. Sin embargo, Lacan diría que la resistencia es del analista, entonces allí pues queda saldada la deuda del falsacionismo. Aquí lo importante es que, a ver si puedo dejarlo claro, un paradigma sería la idea base de la cual se parte para hacer conocimiento. Y recuerden esto, si no hay S1, no hay S2. No se puede hacer conocimiento de la nada. Tiene que haber un S1 y luego un S2. Entonces, esto, insisto, ya en Lacan estaba circunscrito esto que dice Popper. Eh, hay un paradigma, entonces tú lanzas una serie de proposiciones, por ejemplo, la típica que podemos encontrar en Popper, que será como una clase de cita, sería que todos los cisnes son blancos. Bueno, esto puede parecer a simple vista que es universal, ¿no? Pero si nos encontramos tan solo un cisne negro, pues esto refuta la teoría de que todos los cisnes son blancos. Y así son las leyes en la ciencia, en las teorías. ¿Sí? La mecánica de Newton pues funciona dentro del mundo macroscópico, dentro del mundo
vaya, pues, si se quiere, cotidiano, y parecía que lo había abarcado todo Newton. De pronto llega Einstein y dice, no, ¿sabes qué? Pues a velocidades cercanas a la de la luz, pues ocurren cosas distintas. ¿Sí? El espacio-tiempo en Einstein pues ya es una deformación, ¿no? Y vienen constituidos juntos. Es como una red que se deforma, ¿sí? Entonces, ahí está. El enunciado de Newton, al proponer la mecánica, sus enunciados, la serie de enunciados y al final su teoría pretendía ser universal, pero la va a refutar Einstein diciendo, mira, no es universal porque en estos puntos y insisto, estas velocidades no aplica tu teoría. Entonces, es cuando Popper también dice que las teorías científicas nacen refutadas porque la universalidad es una abstracción mental, no existe en la naturaleza tal cosa como una ley absoluta. Las leyes son probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que cuando tu teoría, cuantos más problemas resuelva, pues es una teoría más rica, pero no significa que sea la verdad auténtica del universo, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que está diciendo Popper aquí. Bueno, a ver, otra cita de Popper. No, perdón, esto lo escribí yo, me confundí. Aunque Popper no lo marca tanto, podemos ver sin dudas la importancia del lenguaje, puesto que un enunciado es posible solo por el lenguaje. En este aspecto ya nos estamos acercando al estructuralismo en Lacan. Sin embargo, la mera forma de conocimiento está lejos por mucho que concuerde con las leyes lógicas de ser suficiente para determinar la verdad material objetiva del conocimiento. Sí, cuando Popper dice que lo importante es hacer enunciados lógicamente prudentes, lógicamente, epistemológicamente, pues certeros, lo que no suscribe, pero vaya, lo podemos leer básicamente, cómo haces un enunciado. Entonces, el teoreticismo es la idea de que hay que analizar el lenguaje, de que hay que analizar cómo estamos entendiendo el mundo a partir de las palabras. ¿Sí? Y aquí ya, insisto, ya puede entrar Foucault, ya puede entrar Saussure, puede entrar Levi-Strauss, y entonces nos podemos empezar a dar cuenta de la importancia que tiene el lenguaje porque eh, hay diversas teorías sobre si se puede pensar sin lenguaje. Yo concuerdo que sí se puede pensar sin lenguaje, sin embargo, es el lenguaje el que le da un orden al pensamiento. Y no sé si les ha pasado que muchas veces dicen, es que no sé cómo explicarte esta idea, pero es a partir del lenguaje como empiezas a articular los significantes para transmitirlos al otro y que te pueda entender, ¿no? O es el objetivo, se supone. Entonces, Popper no lo dice, pero ya estaba allí inscrito que el lenguaje es muy importante para hacer epistemología. Ok, ahora sí vamos a empezar con filosofía algo dura, con Kant. Eh, y es muy importante, insisto, porque hay una línea eh, entre la ontología kantiana, la ontología de Freud y al hablar de inconsciente y Lacan, por supuesto. Hay una línea insisto, no sé si está precisamente escrita, me parece que sí, Lacan cita un par de veces a Kant, sin embargo, yo creo que tienen demasiado en similar. Eh, bien, mm, cuando Freud le manda cartas a, perdón si no lo sé pronunciar, Wagner, ¿sí? Él dice que el inconsciente es metafísico, lo cual es revolucionario. Por eso Freud y Lacan se consideran, bueno, Freud se consideraba racionalista, pero lo que sería Lacan ya él se autodenomina antifilósofo, porque la filosofía desde la modernidad había sido el racionalismo y de ahí no había otra filosofía. Entonces por eso se llaman antifilósofos, porque Descartes, cogito ergo sum, pues el yo y el mundo, res cogita, res extensa, entonces todas las personas comenzaron a centrarse en la res extensa y nadie se ocupó del sujeto. Fue hasta los antifilósofos como Lacan que quisieron darle una explicación a qué es el sujeto, ¿no? Bien, entonces Freud ya había hecho, se dice que desde la modernidad, Foucault lo dice, lo que es el positivismo y lo que es la metafísica han estado oscilando, ¿sí? Como epistemes.
Es decir, de pronto tiene poquito más peso uno que el otro y es lo que quizás no alcanzamos a ver. Estamos hoy en el dominio del positivismo, pero de aquí a unos años será la metafísica. Ha estado oscilando así por los últimos siglos. Entonces, a veces tener una visión muy epococéntrica, le llamo yo, pues nos hace pensar que lo que está fuera del positivismo no es válido y es una charlatanería como se le acusa a Lacan, que también puedo hablar un poco de eso después. Bien, entonces ya vamos con Kant. Kant. Mm, Crítica a la razón pura, página 198. Como sean las cosas en sí mismas, con independencia de las representaciones las cuales nos afectan, es algo que se halla completamente fuera de nuestra esfera de conocimiento. Aunque los fenómenos no sean cosas en sí mismas, es lo único que nos puede ser dado a conocer. Este es bastante complejo. Eh, a ver, quería ilustrarles algo, pero la verdad es que dibujo algo feo. Bueno, no tan feo porque tengo un dibujo de Sheldon, pero cuando hago gráficos sí lo grafico muy pensando muy rápido, ¿no? Pero bueno, mejor lo voy a explicar con esta lapicera, ¿sí? Esta lapicera que estamos viendo ustedes y yo, ustedes a partir de la pantalla y yo a partir de mis ojos directamente. Bueno, esta lapicera, según la teoría de Kant, no es lo que vemos. Esta lapicera sería un número. ¿Qué es un número? Aquello que no puede representarse a partir del entendimiento humano. A ver si lo dejo más claro con otro ejemplo. Todos conocen, supongo, el Photoshop sirve pues para editar fotos, ¿no? Y también conocemos el programa Virtual DJ, que le sirve a los DJs para mezclar música. Si tú tratas de cargar, al menos hasta el último Photoshop que me quedé, que fue el S6 creo, si tú tratas de cargar en Photoshop una canción para mezclarla, no vas a poder. Y no porque no se pueda mezclar canciones, sino porque no es el programa indicado para procesar lo que tú quieres. Lo que está poniendo Kant con su crítica a la razón pura es que el entendimiento no es la última garantía de las cosas y los positivistas te van a decir que sí. Es que estoy viendo esta lapicera y la lapicera es como yo la estoy viendo. Para los positivistas y los realistas, lo que va a venir a ser la mente, si quieren verlo como mente, sería una abstracción de la lapicera y la representación pues sería más o menos fidedigna o fidedigna. Para Kant sería, no, mira, tú recibes como si fueran señales de televisión y igual que un televisor, esas ondas las convierte en una imagen lógica. Y esto lo sostienen no nada más Kant, sino las neurociencias. Y aunque es diferente en neurociencias, es similar. Neurociencias, el primer paso es una percepción caótica que sería como una mancha, la realidad como una mancha. Después tendríamos la segunda operación que será codificar, es decir, esa mancha a partir de significantes o palabras, la ordenas y en el tercer punto tendrías un sentido. Es decir, por ejemplo, ahora mismo, si lo vemos así, hay una mancha delante de mí. Segundo paso, realmente es un celular, realmente es una conferencia aquí online. ¿Y qué sentido tiene? Pues que me siento entusiasmado de compartirles esto. Bueno, esto lo sostienen las neurociencias. Para Kant sería algo muy similar, aunque la realidad no sería una mancha. La verdad, es decir, trascendería esa mancha. Sería algo que no puede ser aprendido. Y aquí está muy, 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 muy pegado al concepto de lo real lacaniano, que será lo imposible lógico-matemático, lo imposible de representar pues, a partir del entendimiento, de las palabras, de las matemáticas. Y entonces, eh, sé que Miller ha hecho, ay, Dios mío, alguna clase de intento de decir que lo real lacaniano es el número, pero es que Miller no entiende el número y por eso yo sé que se enojan cuando digo que el número es parecido a lo real lacaniano, porque Miller no entiende ni lo real lacaniano ni entiende el número. Entonces, bueno, al menos, vayan, voy a ser honesto, no he leído a Miller en eso, pero en un video me tocó ver que Miller dijo eso, entonces quizás esté equivocado, pero esa información me llega y entonces por eso hago esa acusación. Bien, ahora sí les voy a explicar qué es el número, porque se entiende el número como algo material y esto es un error, ¿sí? No podemos entender el número
como si yo cerrara los ojos y tocara y dijera, ah, mira, el número no lo puedo ver, pero lo puedo tocar. No, el número es algo metafísico. ¿Qué es metafísico? Que precisamente no lo podemos organizar en nuestro programa. La canción de... ¿Cuál se me ocurre? Dios mío. No sé, tu canción favorita, no es que no exista, pero no la puedes reproducir en Photoshop, ¿sí? La reproducirás en Spotify, en YouTube, sí, pero en Photoshop no. Y hace cuenta que nosotros tenemos un Photoshop en la cabeza y no podemos reproducir todo, sino solamente lo que, pues como humanos, pues podemos. Entonces, todo programa está reducido. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos reproducir? Pues serán los fenómenos, no el número. ¿Qué son fenómenos? Pues las cosas como se nos aparecen. Y ahora sí les explico qué es el número rápidamente. Es una cita de Kant también. Porque aquí es donde todo el mundo dice que Kant es un idealista más y no es cierto, ¿eh? Y aquí tengo una cita clara de que no es un idealista más. Si entendemos por número una cosa que no objeto de la intuición sensible, que es una intuición sensible, pues sería una abstracción, ¿sí? Ver algo y pum, tener una imagen de ello en nuestro cerebro, si quieren verlo así. Este número está tomado en sentido negativo, ¿sí? Lo que les explicaba, que creen que el número es algo que está materialmente allí, pero que no lo podemos ver. Si por el contrario entendemos por número el objeto de una intuición no sensible, entonces suponemos una clase especial de intuición. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos también entender el número como algo que sí sabemos, pero que no lo procesamos, ¿no? Bueno, eso tampoco es el número para acá. A saber, la intelectual, ok. Pero esta clase no es la nuestra. Si podemos, si quiere entender su posibilidad, esta sería el número en un sentido positivo. La doctrina de la sensibilidad es a su vez la doctrina de los números en sentido negativo. Es decir, la doctrina de las cosas que el entendimiento debe pensar sin esta referencia en nuestro modo de intuir de las cosas, por tanto, que el entendimiento debe pensar en sí como, no como meros fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Diría Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor callar. Wittgenstein tiene una transformación enorme desde su Tractatus lógico hasta la filosofía de la psicología, porque se vuelve metafísico y algunos no lo mencionan porque toman el primer Wittgenstein. Pero Wittgenstein se da cuenta de esto, de que, vaya, pues el lenguaje son los límites de mi mundo, pero no significa que del mundo, sino de mi mundo. Y entonces los límites de nuestro mundo serán los fenómenos, sería lo que podemos ver y observar y vivir con ello, pero no significa que sea la totalidad, ¿sí? Significa que es lo que podemos aprender, con H, aprender del número. Y el número de lo que no se puede hablar, mejor callar, callar. No sabemos qué es. Lo único que podemos decir es que no sabemos qué es, pero que existe. Bueno, entonces para Kant el fenómeno sería una unión de dos cosas, que será la intuición, es decir, hay un número que no sabemos qué es, yo lo intuyo, me llega a mí como un puño, y serían las categorías a priori. Categorías a priori, bueno, no las voy a mencionar porque no es el caso aquí y tendremos que meternos en un rollo bastante enorme, pero categorías a priori sería, si se quiere, las funciones primordiales del programa Photoshop, para dar otra vez ese ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las categorías a priori, voy a nombrar las dos básicas, espacio y tiempo. Todo lo pensamos con espacio y tiempo, ¿sí? Pensamos en un pasado, en un presente y en un futuro. Y lo pensamos continuamente, ¿no? Entonces, estas categorías son a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Significa antes de, ¿sí? Quiere decir que todos nacemos con estas categorías. Después ya las formalizamos pues a partir de la llegada del lenguaje. Pero todos entendemos el mundo en esas dimensiones de espacio y tiempo. Esto le llamó Kant la estética trascendental. Y bueno, decir que, que las categorías a priori también las podemos poner en conceptos precisamente, es decir, hay un caos. La realidad puede entenderse como un caos, pero el lenguaje dice, ah, mira, estamos en el 2020, estamos en pandemia. Sí, es a partir del lenguaje que puedes organizar el caos, pero realmente no hay orden en la naturaleza, ¿no?
¿no? Esta será la parte que quizás no les agrade a algunos realistas ingenuos o positivistas extremos. Pero no, y esto lo dice Lacan. Ahora ya voy a empezar a meter Lacan, que si los conceptos vinieran de la realidad, vaya, si vienen del mundo, por decirlo así, eh, serían perfectos. Pero ¿por qué no son perfectos? Porque son un mundo en sí mismos. Y aquí converge demasiado con Kant, que el entendimiento es un mundo en sí mismo. ¿Por qué las matemáticas y la lógica son ciencias formales y por ende se puede decir que hasta perfectas? ¿Sí? Que los errores se pueden captar y hay consensos y no hay que refutar nada cuando decimos que 2 más 2 es 2 bajo los principios de las operaciones aritméticas básicas. ¿Por qué? Porque es un propio mundo, el mundo del entendimiento, de las ideas. Bien, entonces Lacan, eso es lo que va a decir, que los significantes tienen su propio orden en el universo, que sería el entendimiento, pues. Ok. Uh, bueno, mm, aquí estoy viendo que escribí lo que ya les mencioné. Eh, el número kantiano es parecido, no, no quiero decir que lo mismo, porque, eh, sobre todo porque Kant no hace clínica, ¿no? Y porque Kant no aborda al sujeto, sino aborda más bien eh, al mundo, si lo entendemos todavía entre sujeto y mundo. Pero sí que es similar el número porque tampoco es algo que se puede escribir, ¿sí? El número no es algo que se puede escribir. Sin embargo, en Lacan lo real pues tendría una connotación a nivel humano, ¿sí? Es decir, cuando él dice que aunque no veamos lo que sucede en A sucesión B, no significa, o sea, aunque no lo escribamos, no significa que no nos afecte. Y es por eso que dice que ahí está lo real, ¿no? Está lo real afectando al sentido humano, a la vida humana. Sin embargo, no lo podemos escribir. Ok, aquí tengo ahora sí una cita de Lacan, ya vamos a ir cerrando esta charla. Ya entramos en Lacan específicamente de lo que dice de ciencia. En el campo de la ciencia, cada dominio progresa por definir su objeto. Ellos lo definen como lo entienden y añaden que yo hago de él un uso metafórico. Eso, de todos modos, curioso que los lingüistas no vean que todo uso del lenguaje, cualquiera que sea, se desplaza en la metáfora. Que no hay lenguaje que no sea metafórico, como lo demuestra toda tentativa del metalenguajar. Perdón, hasta me trabé. Metalenguajar. Si puedo expresarme así, que no puedo hacer de otro modo que tratar de partir de lo que se define siempre. Cada vez que se avanza en un esfuerzo denominado lógico por definir ante todo un lenguaje objeto del que está claro, del que se palpa en los enunciados de cualquiera de estos ensayos lógicos que es inaprensible, lenguaje objeto. Sí, aquí me parece, a riesgo de equivocarme, pero mi lectura es que en efecto no hay otro del otro, ¿no? El lenguaje pertenece a categorías a priori, ¿sí? Forma parte de su propio mundo, el lenguaje es un mundo y es a partir del lenguaje como entendemos la realidad. Por ahí se dice que, por ejemplo, la falta viene a partir del significante, ¿no? Realmente al mundo no le falta nada, lo que falta es tu expectativa del significante. De hecho, a ver si recuerdo bien, porque esto sí no lo preparé, pero las cuatro causas del goce, bien, tomando las cuatro causas de Aristóteles, pues sería, a ver si recuerdo, si no, perdónenme. Eh, la causa material será el significante, sí, por eso hay goce, porque es significante. La causa eficiente, si mal no estoy, bueno, el punto es que el proyecto también será una causa. ¿Qué es el proyecto? Pues que sabemos que antes de nacer ya estamos inmersos en el campo del lenguaje, ¿no? Eh,
¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tengas un nombre antes de nacer, probablemente tengas un espacio en el cual vas a dormir, qué pijama vas a usar, la primera pijama, probablemente incluso ya tengan pensado, pues, qué les gustaría que fueras, tanto en el marco profesional como en el marco individual, pues, que ahí tenemos que el lenguaje forma parte de un orden y que este es el que va a organizar la vida de las personas y por supuesto su realidad misma. Y disculpen, no recordé exactamente las cuatro causas del goce. Eso no lo preparé, se me vino ahorita de pronto. Ok. Sí, aquí escribí algo que ya vengo diciendo. Aquí Lacan está siendo teoreticista, las teorías funcionan como una serie de proposiciones lógicas que se van engranando para crear un sistema. Este sistema explica diferentes eventos de la realidad. Cuantos más eventos explique, más fuerte será la teoría. Y insisto, aquí ya estamos hablando también de Popper completamente. Ahora sí, sobre los conceptos. Lacan, Seminario 1, Escritos técnicos de Freud, 1953-1954. Los conceptos poseen su orden original de la realidad, no surgen de la experiencia humana. Si así fuera, estarían bien construidos. Lo que ya les mencionaba. Las primeras denominaciones surgen de las palabras mismas, son instrumentos para delinear las cosas. Toda ciencia entonces permanece a lo largo de tiempo en la oscuridad, enredada en el lenguaje. Y aquí quiero recordarles, no sé exactamente la fecha de la conferencia, pero Alfredo, quienes ustedes conocerán bastante bien, Alfredo Engelstein, pues tiene algunas conferencias en Brasil sobre la topología y las matemas en Lacan, y dice algo que me parece muy puntual. ¿Cómo es posible la coincidencia del descubrimiento del cálculo infinitesimal con Leibniz y con Newton? ¿Cómo es posible si ambos trabajaron por su cuenta? ¿Y cómo es posible que también la teoría de la relatividad eh, postulada por Einstein también fue descubierta, si quieren verlo como descubrimiento, más bien sería una creación lingüística, insisto, enredada en el lenguaje? Pues, ¿cómo es que fue al mismo tiempo mmm, propuesta por otro físico que la verdad no recuerdo el nombre, pero por qué exactamente en el mismo tiempo? ¿Sí? ¿Por qué no fue un siglo después? No, fue en la misma década. Pues aquí la explicación que trata de dar Einstein es que, pues ahí estamos hablando de las estructuras, ¿no? De qué discursos hay y entonces cómo encarnan en sujetos particulares. Y bueno, pues esa será una posible explicación del por qué dos personas independientes pueden llegar a conclusiones muy similares. O no sé si les ha pasado también con las redes sociales, que ustedes tienen, si se quiere, algo que consideran muy particular y de pronto te encuentras al otro lado del mundo a alguien que también tiene eso, o alguien que también comparte eso. Y de pronto dices, oye, pero es que yo creí que era muy particular. Pues vaya, no era tan particular. Entonces, ahí está, la ciencia para Lacan estaría envuelta en el lenguaje y pues se va desenvolviendo a lo largo de los procesos históricos. Ok, aquí ya estoy por finalizar, voy a hablar de los tres registros de Lacan, citando a Edelstein. Dice lo siguiente: imaginario y real, tal como quedó formulada y escrita por Lacan a partir de la década de los 70 en el Nuevo Borromeo, el anillo de lo imaginario pasa por encima de lo real y el de este por encima de lo simbólico, que a su vez pasa por encima del primero, lo que produce una relación entre ellos como la de los eslabones de una cadena donde cada uno está interpretado por los otros dos. Bueno, ese es el nudo borromeo de Lacan, ustedes lo conocerán muy bien, que sería lo imaginario, lo simbólico y, y lo real. Eh, es la forma, perdón, la tautología, es la forma formal que le da Lacan para el entendimiento del sujeto, ¿sí? Eh, Tendríamos formas de entender entonces al sujeto que obviamente, como los dije, es un nudo, están envueltas, pero que podemos distinguir a forma de entendimiento nada más. Como lo imaginario, pues sería, yo lo llamaría, para dejarlo más claro, el sentido común. Que hay un yo, ¿sí? Que el ser se pertenece a sí mismo, ¿sí? Que tú eres la representación social que tienen de ti, ¿sí? Que Luis es abogado, que
fulano es futbolista, ¿sí? Todo ese tipo de representaciones para darle un sentido coherente a la sociedad y a la cotidianidad, pues pertenecen al orden de lo imaginario, ¿sí? Ya en lo simbólico tendríamos tres subdivisiones. Lo simbólico pues sería esta concatenación de significantes que van a mm, darle un sentido al sujeto que sabemos que no lo tiene, que el sentido está vacío. Eh, pero tendríamos tres subcategorías que sería lo simbólico de lo simbólico, lo cual es el código, o el gran otro, el gran tesoro de los significantes, ¿sí? Tendríamos lo real, que serían los fonemas o las letras. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, si yo pongo aquí una L y una P y una T y una A, pues, al menos de que lo explique, no tiene ninguna significación, no hay sentido, ¿no? Son letras aisladas que no tienen relación. Por eso Lacan dice que un significante no tiene necesariamente un significado estricto, como lo diría Saussure, ¿sí? Porque para Lacan el significante solamente se puede entender en relación de otros significantes. Y entonces ahí tendríamos lo simbólico, perdón, lo imaginario de lo simbólico. ¿Qué será lo imaginario de lo simbólico? Pues el sentido que le damos a esa concatenación de significantes, que cuando te preguntamos, ¿quién eres tú? Tú dirás, yo soy, no sé qué se me ocurre, algún nombre, soy Sofía, soy filósofa y soy una excelente hija y soy mm, ama de casa, a su vez soy madre, a su vez soy esto y soy lo otro. Y entonces te dan una lista enorme, ¿no? Y realmente, pues, cuando hacemos la retroacción, cuando vemos esa retroacción de si realmente estamos hablando de que tiene un sentido esa concatenación de significantes, nos vamos a dar cuenta que, pues, no, que está vacío, ¿no? Que está vacío ese sentido. Sin embargo, en el ámbito imaginario, pues, aparece como un sentido. Bueno, sí, nada más quiero sumar aquí que cuando Lacan habla de lo imaginario es también similar, digo que no es lo mismo, pero es similar a lo que entiende Kant por fenómeno. El fenómeno mm, pues sería lo que uno entiende vulgar o comúnmente como la realidad, ¿sí? Y funcionaría de forma similar lo que sería el número. Lo que sería el número pues sería, insisto, lo no abordado por el entendimiento ni la razón. Y, y vaya, pues la lectura que yo hago del fenómeno desde los tres registros de Lacan pues sería parte imaginaria y parte simbólica, ¿sí? Lo imaginario, como ya lo hablé, como la cotidianidad, como regularmente se nos enseñó que eran las cosas, el estadio del espejo, donde reconoces tu cuerpo como propio y el gran otro que te dice que tú eres ese. Entonces, ahí estamos hablando ya de lo imaginario y luego también de lo simbólico, que a su vez pues, van a representar pues, lo que entendemos como normal. Para finalizar, no quería que se me pasara eh, no, los psicoanalistas no niegan la ciencia positiva ni las ciencias empiristas, sino que no creen que la evidencia sea el último factor para determinar la realidad o la verdad. ¿Sí? A Nietzsche, a Marx y a Freud se les acusó, no se les acusó, perdón, se les señaló de ser los maestros de la sospecha. ¿Por qué los maestros de la sospecha? Porque ellos no van a venir a creer que lo que estás viendo sea la completa realidad. Por ejemplo, iba a decir un iPhone, pero no tengo un iPhone aquí. Bueno, imagínense un iPhone. Un iPhone. ¿Cuál será el fenómeno de ese iPhone? Que yo lo puedo encender, que puedo poner música, que puedo poner YouTube, que puedo llamar. Ese es el fenómeno, pero para Marx no será suficiente decir eso es un iPhone. No, para Marx sería eso es una obra capitalista que tiene detrás, pues, un trabajo en la materia, que tiene detrás un salario, que tiene detrás un excedente, un plusvalor, un valor en el mercado de cambio y valor de consumo. Entonces, eh, para Marx, lo que estás viendo no es la completa realidad. Tienes que perdón, retroactivamente tienes que pensar qué representa ese iPhone, ¿sí? No es nada más un iPhone, sino está hablando también de trabajo. Eh, para Freud sería exactamente lo mismo. Es decir, si el paciente está bebiendo una taza de café y de pronto la tira o se le cae, por decirlo así, Freud no va así como,
no pasó nada, ¿no? No va a taparse los ojos, sino va a preguntarse, ¿será esto un acto fallido? Y entonces empezará a hacer preguntas sobre el café, sobre qué relación tiene en su vida el café, y bla, bla, bla. ¿Sí? O el olvido de nombres, ¿no? El cambio de nombres. ¿Por qué le dijiste a tu mamá Mariana y si se llama Julia? Se me ocurre. ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué lapsus? Es decir, el fenómeno es que se equivocó. Eso sería pues del orden de lo imaginario, ¿no? Se equivocó, listo, seguimos con la sesión, no pasa nada, el mundo se equivoca, no, aquí todo termina. No, para el psicoanalista no sería así, sería, hay que indagar en ese error, ¿sí? Hay que indagar, puede haber una verdad. Y entonces es lo que algunos positivistas no entienden del psicoanálisis. El psicoanálisis no niega la evidencia, simplemente cree que la evidencia no es suficiente para hablar de la verdad del sujeto. Eso sería la diferencia y por eso epistemológicamente no encaja en el campo de las ciencias empíricas, porque no lo quisiera decir así, pero no es crédulo de pensar que el que te está hablando te está diciendo realmente la verdad, ¿no? Está la atención flotante, la conocemos muy bien, que será básicamente pues escuchar lo que está inmerso en el discurso, pero que no se dice explícitamente, ¿no? Y por ahí comenzar a hacer preguntas pues para una posible asociación libre. Y para finalizar, pues decirles que el psicoanálisis tiene validez epistemológica, aunque está más en la episteme de la metafísica, ¿sí? La metafísica pues sería precisamente eso, algo que no puedes poner aquí. Insisto, no puedes poner aquí la relación que tuvo Pedro con su madre, no la puedes poner aquí, pero sí que puede haber un lapsus que represente esa relación. Vaya, finalizo con esto, voy a responder a las dos primeras preguntas que veo que han estado comentando. Eh, Se agradecen comentarios de críticas, sugerencias y por supuesto de preguntas en este caso. Voy a ver, voy a tomar preguntas, comentarios no. No sé si tengan preguntas si es que no las han hecho. Bueno, encuentro una. De Rocío, Rocío. Pensando las ciencias en la actualidad, como mencionabas, ¿cómo sustentar un psicoanálisis? Bueno, creo que te me adelanté. Eh, el psicoanálisis, bueno, ya voy a adelantar demasiado del libro que les menciono que vamos a publicar con el doctor Daniel Siegel. Hay una diferencia enorme entre ontología y pragmatismo, ¿sí? Tú puedes perfectamente resolver un problema sin atender a la verdad. Entonces, lo importante del psicoanálisis es que a partir de sus formalizaciones y a partir de sus operaciones, ¿sí? Logren generar un cambio, ¿no? En este caso, pues sería un cambio si se quiere entender como positivo, que hay que distinguirlo de la psicología y también Alfredo lo distingue muy bien, que los analistas no van a decirte que seas feliz, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino que van a hacer ese trabajo para vaya, que tu síntoma cese, ¿no? Bien, con esto pues decir lo siguiente. Mm, lo importante del psicoanálisis es entenderlo en una epistemología teoreticista para saber si sus proposiciones son coherentes, si sus proposiciones están atendiendo a una problemática y entonces a mayor cantidad de resolución de problemas, pues tendríamos una teoría potente. Sí, esa sería mi respuesta. Y voy a buscar otra. Mm, A ver. Híjole, aquí me voy a quedar un poco corto, pero ya hay un trabajo de Sapida Robledo. Utiliza el materialismo filosófico, atiende la pregunta de ¿puedes explicar mejor cómo se entiende el cierre categorial? Y hay un trabajo específico sobre la obra de Slavoj Žižek de Robledo, quien, bueno, es que no sé si sea el lugar para explicar eso, pero
donde dice que Lacan y también Zizek pues van a tomar M mayúscula en el materialismo filosófico, sería como la ontología, sería más bien la ontología, eh, la ontología general, que sería, si se quiere, la percepción del todo. Entonces, lo que diría Robledo es que tanto Zizek como Lacan, y pues Zizek siguiendo a Lacan, pues que entienden a M, que sería la materia no aprehensible, la materia que se escapa de los límites humanos, si quieren verlo así, pues que M tiene función en, en lo que sería M1 y M2. ¿Sí? En otras palabras, que lo real aparecería en la vida de la persona, del sujeto. Bueno, ya respondí dos preguntas. Muchas por haberme escuchado, visto y bueno, cualquier cosa, pues dejaré abajo mi Facebook por si gustan contactarme. Y nada, pues para servirles. Hasta luego.